dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo, todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada. Allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaban lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed del becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo. Él entonces le dijo, Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Gracias al Señor por esta porción de su palabra. Creo que los que ya llevamos la vida en la iglesia la habremos escuchado muchas veces, ¿no? Y es como es conocida la parábola del hijo pródigo. Bueno, yo quiero desmistificar ese título. En realidad no considero que no es la parábola del hijo pródigo, porque a lo menos hay 2 hijos, hay un padre, hay una historia. Y lo que más se rescata dentro de la parábola, dentro de todo lo que dice, 3 veces menciona al becerro gordo. Hay una profundidad en ello. Entonces cuando vemos solo al hijo pródigo en nuestra mente, muchas veces tendemos a pensar en hijo pródigo en aquel que no está en la iglesia, en aquel que está sumido en los vicios, aquel que se ha dejado llevar por las cosas de esta vida. Entonces, hijo pródigo para nosotros en nuestra mente es igual a alguien que no está en la iglesia, a un perdido. Y hacemos una diferenciación inmediata. Hijo pródigo, yo no soy, yo estoy en la iglesia, no soy pródigo. Pródigo entonces uno que no está en la iglesia, primera diferenciación. Segundo, pródigo es uno que está viviendo perdidamente y con todas las perversiones de esta vida. Pero hemos dicho que en esta serie de parábolas, que se llaman las parábolas del maestro, donde estamos abordando 40 parábolas, y en este sermón, lo que tenemos que hacer a la hora de venir y estudiar las parábolas es encontrar la verdad central de la parábola. No podemos ir buscando análisis fuera del texto, es decir, tomar la parábola, sacarla de su contexto, ponerla afuera y ahí analizarla y exponerla. Porque la parábola que hemos leído hoy día está dentro de lo que le llamamos una órbita textual, o sea, está dentro del texto.
Entonces tiene un antes y tiene un después. Entonces yo no puedo leer literatura sin considerar todo su contexto. Por ejemplo, le enviamos o le llega a usted un mail y usted va y toma un párrafo del mail nomás y lo analiza por separado. ¿Qué hace usted en el mail? Va a ver el encabezado, como el desarrollo, y ver cuál es la petición o cuál es el mensaje. Lo completa de leer para entender la idea. Usted no se quedaría con un mail, por ejemplo, con el encabezado o con el referido, ¿no? Que dice, debes presentarte al regimiento. Entonces, imagínense que con eso, me dijeron que debo presentarme al regimiento, voy a ser general de ejército. Sabe que no es así. Tal vez es porque estoy citado para ser guardia, estoy citado para ser educado, estoy citado para hacer el servicio militar, estoy citado porque no cumplí una normativa, etc. ¿Se dan cuenta? No me puedo quedar con el encabezado. Y muchos, lamentablemente, a la hora de estudiar la palabra, se quedan con los encabezados. Por ejemplo, nos quedamos con el encabezado del hijo pródigo. Y yo he escuchado de verdad toda mi vida, yo ya llevo 50 años desde que el Señor me hizo nacer en la iglesia. Entonces he escuchado esta parábola muchas veces y se ha humanizado demasiado la parábola. Entonces no está bien hacer esta diferenciación, al menos en esta parábola, de decir que los buenos somos los que estamos acá y los pródigos son los que están lejos del Señor. No es bueno. ¿Por qué? Porque sería forzar el texto, solo quedarme con el encabezado. Entonces, ¿qué nos conviene hacer a la hora de venir a esta parábola? Es ver por qué el Señor las dijo, ¿verdad? Cada parábola el Señor la dijo por alguna razón. ¿Por qué? Porque quiere comunicarnos una verdad celestial en una historia terrenal. Entonces, ¿cuál es la misión que tenemos a la hora de venir a la parábola? Es decir, Señor, decláranos cuál es esa verdad celestial que tú quieres entregarnos. Bien, ¿en qué contexto está dada esta parábola? Está dada en un contexto de unos fariseos. Si usted en su Biblia busca en Lucas capítulo 15, donde mismo leímos, pero los primeros versículos, el 2 y 3, nos da el contexto, por lo menos, por qué el Señor está diciendo la parábola. Por lo menos el por qué. En el versículo 2 y 3 dice así: y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, refiriéndose a Jesús, a los pecadores recibe, con ellos come. ¿Ve? Esa es la murmuración que le hacían contra el Señor. Entonces dice, Él le refirió esta parábola, que en realidad son 3 parábolas juntas que van a responder eso. ¿Por qué el Señor come con pecadores? Eso es el contexto. Ahora, vamos a encontrar en este capítulo 15, desde el 1 hasta el versículo que leímos hoy día, vamos a encontrar estas 3 parábolas. La primera parábola es conocida como la oveja perdida. Fíjense lo humanizado que está el mensaje. Pensamos en la oveja. Segundo, es la moneda perdida. Y tercero, es el hijo pródigo. 3 parábolas, pero desde la perspectiva del hombre. Pero lo que le está diciendo el Señor es algo distinto. Por eso tenemos que venir con un espíritu de discípulo a discernir lo que el Señor nos está diciendo. Si usted se da cuenta, las 3 parábolas terminan de la misma manera, con fiesta, con alegría, con gozo. Cuando se encuentra la oveja, hay fiesta. Cuando se encuentra la moneda, hay fiesta. Cuando regresa el hijo pródigo, hay fiesta. Qué bueno, ¿cierto? Pero el mismo Señor añade, ¿dónde es la fiesta? Y es eso lo que tenemos que pensar. Las 3 parábolas nos dicen que la fiesta es en el cielo. Ahora, si hay fiesta en el cielo cuando un pecador logra alcanzar la gracia, ¿por qué será? ¿Qué es lo que es antónimo de alegría o fiesta? Dolor, tristeza, pesar. Imagínense, ¿qué sucede? ¿Qué está explicando el Señor? ¿Qué sucede en el cielo mientras un pecador está perdido? ¿Qué habrá en el cielo mientras un pecador está perdido? Tristeza, amargura, preocupación. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Ustedes me murmuran por comer con pecadores, pero ustedes no conocen el corazón de Dios.
El corazón de Dios es el que está triste. El corazón de Dios es el que tiene preocupación. El corazón de Dios está angustiado. Por eso, como el corazón de Dios está angustiado, nos da la primera parábola. La parábola que conocemos como la de la oveja perdida. Pero no es de la oveja perdida. Esa parábola es del pastor angustiado. Es el pastor que ha venido. Está tan angustiado porque en la historia la oveja no hizo nada. Lo único que hizo fue perderse. Pero ¿quién hizo todo? ¿Quién dejó su trono? ¿Quién vino a humanizarse? ¿Quién buscó por todos lados la oveja que está perdida? El pastor. Él está angustiado. Dice Isaías, angustiado él. No abrió su boca, dice. Fue angustiado. ¿Por qué está angustiado el pastor? Porque la oveja está perdida. Entonces el pastor sabe que la oveja es de su propiedad. Nadie la va a buscar como él la busca. Entonces la parábola de la oveja perdida no es la parábola de la oveja perdida. Es la parábola de Jesús buscando a la oveja. Y cuando él la encuentra, la echa en sus hombros y feliz, silbando, se va a la casa. Y cuando llega a la casa con su oveja, entiéndase, no la iglesia, sino la presencia del Padre en la eternidad, él va a hacer fiesta. Por eso es que nos espera una gran fiesta de las bodas del Cordero, porque el Señor se va a encargar de llevarnos a la gloria. No son nuestros méritos, no es nuestra capacidad, es la obra de Dios en el hombre, en la mujer. Bendita gracia del Señor. La segunda parábola habla de una mujer que perdió algo. Lo perdió, dice en la segunda parábola, perdió una moneda, pero la perdió en la casa. Y eso habla de la obra del Espíritu Santo en la iglesia, que le han sido otorgados dones, los talentos, las monedas, las dracmas. Una iglesia que ha desperdiciado los dones, los ha enterrado, los dones están entre polvo. ¿Qué tiene que hacer? Porque la iglesia fue diseñada para que sea un lugar de cobertura para el pecador. La iglesia se le fueron asignados dones, talentos, ¿para qué? Para que proclame la verdad al pecador. Entonces, si una iglesia está dormida, si una iglesia entierra sus dones, sus talentos, el pecador sigue perdido, no hay quien lo enseñe. Entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Tiene que barrer la casa hasta encontrar la moneda. Y cuando encuentra su talento hay fiesta. ¿Por qué? Porque los pecadores van a venir al Señor. Es la obra del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Y llegamos a la tercera parábola, la parábola que hemos leído hoy día, que se conoce como la parábola del hijo pródigo. Pero de partida, si se va a dar cuenta usted, hay dos hijos en la parábola. No es la parábola del hijo pródigo, sino hay dos hijos. Hay un hijo mayor y hay un hijo menor, o sea, son dos hijos. También en la parábola hay un padre. Entonces, ¿de qué nos está hablando esta parábola? Porque si centro la parábola solo en el hijo que ha ido a malgastar los recursos, podría perderme de la verdad central. Y eso es lo que ha sucedido, fijarme solo en uno de los hijos y la historia es completa. Entonces, ¿qué habrá querido decirnos el Señor con esta parábola? Yo quiero, en esta parábola, aparte de todos los tópicos que tienen, encontrar en ella una sola verdad, que es el amor complaciente de Dios. Cómo Dios se complace. ¿Por qué encuentro en esta parábola el amor complaciente? Para entender lo que es amor complaciente, permítanme unos minutos explicarles lo que es el amor benevolente de Dios y el amor complaciente de Dios. Y estos dos clases de amor divino están prodigados acá en esta parábola. Dios, que representa a ese padre de familia, en esta historia, Dios ha dado a ambos su amor benevolente y quiere a ambos darle el amor complaciente. Y es esto lo que tenemos que entender, porque muchas veces nosotros venimos a la iglesia o buscamos de Dios, pero solo para gustar su amor benevolente. Y es muy importante que nosotros entendamos la diferencia entre lo uno y lo otro, para disfrutar de ambos, del amor benevolente y del amor complaciente. El Señor Jesús habló del amor benevolente. El amor benevolente donde Dios quiere brindar su amor, su cobertura, su provisión. Pero ¿a quién le da su provisión? Benevolentemente, que Dios
los mira a todos por igual y a todos les da la misma porción, los trata a todos de la misma manera. Bueno, el Señor Jesús lo dice así en Mateo 5:45. El Señor explica este amor benevolente. El Señor está explicando a sus discípulos y dice: para que seáis hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Dice aquí, y aquí explica el Señor cómo es ese amor benevolente, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Entonces, ¿quién recibe el amor benevolente de Dios? Todos. Los que están dentro de la iglesia y los que están fuera de la iglesia. ¿Y qué es este amor benevolente? Es el don de Dios sobre las personas. Son los beneficios, son la herencia de Dios. La herencia de Dios dado, los bienes de Dios han sido entregados a todos por igual. Todos recibimos el mismo sol, recibimos la misma lluvia, recibimos el mismo cuidado, recibimos todo, el aire, el oxígeno. ¿Quién se lo dio? Dios no se lo da solo a los que son salvados. ¿A quién se lo da? Sobre justos e injustos. Ese es el amor benevolente. En ese amor benevolente hay sanidad, en ese amor benevolente hay prosperidad, en ese amor benevolente buscamos la ayuda de Dios en las cosas materiales. Pero eso es el amor benevolente. El amor benevolente nos salva. El amor benevolente Dios se lo da a quien lo busca, está bien. Entonces, las personas tienden a confundirse en esto. Entonces llegan al Señor por una necesidad material, y peor aún cuando la iglesia o cuando el púlpito se transforma en un ofertón del evangelio ofreciendo el amor benevolente para Dios. Yo tendría que decirle a ese predicador: oye, si eso ya Dios se lo está dando a todos, justo e injusto, ¿por qué estás predicando de que Dios sana? ¿Por qué estás predicando de que Dios provee? ¿Por qué estás predicando de que Dios bendice? Si ya lo dio a todos. El tema está en qué ha hecho ese todos con ese amor benevolente. Lamentablemente los hombres con ese amor benevolente han hecho mal uso. Y dice Romanos que los hombres han preferido adorar las cosas creadas antes que al Creador. Vieron el sol es benevolencia de Dios que nos da calor. La lluvia, ¿qué es? Benevolencia de Dios que hace brotar lluvia sobre nuestra tierra. Pero ¿qué hicieron los hombres? Adoraron la lluvia, al Dios de las tormentas, a Baal. Adoraron al sol como los egipcios. ¿Qué hacen los hombres? Adorar siempre lo creado, lo humano, lo terreno, lo que sus ojos ven. Pero eso es el amor benevolente de Dios. Y lamentablemente muchos vienen al Señor buscando el amor benevolente que ya tienen. Entonces sería un error que se predique el amor benevolente de Dios como un fin en sí mismo. Por cierto, el Señor bendice, amén. Pero el Señor dijo claramente en su palabra: busquen el reino de Dios y su justicia, y el amor benevolente vendrá por añadidura. Entonces, cuando yo predico las añadiduras, me estoy perdiendo lo principal. ¿Qué es lo principal? El amor complaciente de Dios, donde Dios se complace con su Hijo. Pero Dios no podría complacerse conmigo, no podría complacerse con usted, porque en esta historia nosotros somos los que hemos derrochado el amor benevolente de Dios. ¿Cuál es el amor complaciente? Y luego vamos a la parábola, ¿no? Bueno, el amor complaciente es donde Dios se complace, donde Dios se goza, donde Dios se siente feliz, donde Dios se siente dichoso, donde Dios se siente orgulloso de lo creado. Lamentablemente, dice: busqué entre los hombres uno y no encontré ninguno, dice Dios. Dios no se puede complacer de nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a disfrutar de un amor complaciente si Dios no se puede complacer de nosotros? ¿Cómo es esto? Bueno, hay una fórmula. Y la fórmula está en que Jesús va a proveernos ese amor complaciente. ¿Se acuerdan cuando Él es bautizado en el Jordán a los 30 años? Viene al Jordán y lo bautiza Juan el Bautista. Esto dice Dios. Dice: y hubo una voz de los cielos en Mateo 3:17 que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios vio a Jesús y se sintió orgulloso. Este es mi Hijo. Aquí hay una relación de amor.
Aquí hay una relación de intimidad. En esto yo me complazco, en el Hijo. Y ahí quedamos nosotros a la deriva. Dios jamás se podría complacer de nosotros, porque nuestros hechos son de continuo al mal, nuestros pensamientos son de continuo al mal. Entonces, ¿cómo es esto? Efesios, el apóstol Pablo a los Efesios lo explica de una manera tan clara. Dice que nosotros estábamos perdidos, que hacíamos delitos y pecados, que fuimos engendrados por nuestros padres y estamos en pecado, que aunque estemos dentro de la iglesia, nuestro corazón es de continuo al mal, nuestros pensamientos vuelan, van y vienen y nos llevan lejos de Dios. Como dice el apóstol Pablo, miserable de mí. Esa es nuestra realidad. El apóstol Pablo lo presenta así en Efesios capítulo 2, 4, dice: pero Dios, a pesar de nosotros, a pesar de lo que producimos, dice que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces por gracia somos salvos, y con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Por tanto, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y como estoy en Cristo, el Padre dice de mí: ahí está mi Hijo, en el cual tengo complacencia. Y disfruto del amor complaciente de Dios, donde tenemos una intimidad y donde tenemos una eternidad. Porque mire, el amor benevolente acabará, porque el cielo y la tierra pasarán, todo con gran estruendo se acabará. Entonces, si usted confía en las cosas que ve este mundo, todo eso acabará. Es temporal, es finito, pero el amor complaciente, el amor de Dios es eterno. ¿Cuál amor debiera buscar? ¿Cuál amor debiera gustar? El amor complaciente de Dios en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Comprendiendo entonces como base estos dos conceptos, se comprendió, ¿verdad? Amor benevolente, amor complaciente. Traigamos esos dos conceptos y leamos la parábola con esta luz e interpretemos la parábola para encontrar la verdad central en ella. Bueno, lo primero decirle que hay dos hijos. Hay un padre, hay dos hijos, ¿sí? Leyeron eso en la parábola. Dice el versículo 11 de la parábola. También dijo se refiere que complementa la parábola. Parábola 1, el pastor angustiado. Parábola 2, lo que se ha perdido en casa. Parábola 3, esta parábola, que es la parábola del corazón del Padre. El corazón de un padre con un amor complaciente. Entonces dice, también dijo, un hombre tenía dos hijos. Dos hijos. No se olvide de eso, dos hijos. Ahora, ¿qué pasa con el hijo menor en la historia? Que es el que conocemos como el pródigo. Pero de verdad los dos estaban pródigos. El pródigo que estaba en casa y el pródigo que estaba fuera de casa. Los dos estaban pródigos, porque los dos llevaban su vida por su propio concepto. ¿Qué es pródigo? Pródigo, la palabra pródigo viene del griego disoluto. Disoluto significa llevado por su propio pensamiento. Aquel que cree que es mejor que Dios. Aquel que cree que puede gobernar su vida sin Dios. Aquel que toda su ideología de pensamiento la centra en su criterio y no en lo que Dios sostiene en su palabra. Y se van a dar cuenta que el que conocemos como pródigo, que se fue, es disoluto, pero el que está en la casa es más disoluto todavía. Inclusive juzga a su papá, inclusive miente contra su papá, inclusive no quiere disfrutar a su papá. Entonces, de los dos, el más pródigo es el que está cerca. Fíjense lo que dice el versículo 12, por favor. Y el menor de ellos dijo a su padre, menor de ellos: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Bueno, aquí permítanme complementar esto con algo de la historia. ¿Cómo era la repartición de herencias? Cuando un padre, en el tiempo donde está dada esta parábola, se le pedía la herencia o quería repartir la herencia se repartía llamando a los hijos, ¿ya? Y al mayor, noten esto, al mayor se le daba doble porción y a los otros una porción. Vale decir, si eran dos hijos,
el padre tomó toda la propiedad y la dividió en 3 partes. ¿Me siguen? Entonces, si tiene 2 hijos, la divide en 3, siempre en una parte más. ¿Ya? Entonces eran 2 hermanos. Entonces, ¿qué hizo el padre? Ya ante esta petición, el padre tiene que preguntarle al hijo mayor si está de acuerdo. Vayan notando eso. Entonces, ¿qué pasó? Lo que no dice la historia, pero en la ley judía así es. El padre tiene que haber llamado a los 2 hijos y decirle: hijos, voy a repartir mi amor benevolente sobre ustedes. Los voy a mandar a administrar esto a ustedes, la tierra. Entonces, vamos a dividir esto. Y tomó al hijo mayor y le dio 2 porciones de la herencia. Y al hijo menor le dio la porción que le correspondía. Ante este petitorio, analicen ustedes, ¿quién recibió más? ¿El menor o el mayor? Mayor. ¿A quién conocemos de pródigo? Al menor. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Entonces, 2 hijos, el mayor con esta petición del menor sale favorecido por la ley, que recibe doble porción. ¿Ya? Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto, que el hijo mayor recibe doble porción, si siempre se nos habló del hijo menor? Estará preguntándose usted. Por favor, con sus ojitos en su Biblia, siga la lectura en el verso 12. Entonces, el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Punto y coma. Acción de ese padre. ¿Qué dice? Y les, cuando dice les, singular o plural. Plural. Les repartió. ¿Cuántos hijos tenía? Antes había dicho tenía 2 hijos. Y cuando dice les repartió, ¿a quién les repartió? A los hijos. Entonces, ¿cuánto recibió el mayor? Doble porción. Y el menor, 1 porción. ¿Vamos bien ahí? Entonces ya tenemos a los 2 hijos. Si usted aplica que ese padre representa a Dios, ¿quiénes son estos 2 hijos? ¿Cuál sería el hijo que recibió doble porción, a los cuales Jesús les está hablando, y aquellos que han recibido 1 porción de la benevolencia de Dios, y que han hecho ambos con esta benevolencia de Dios? Bien, ¿quién es el que ha recibido doble porción o doble promesa? Israel, Abraham. Abraham recibió promesa terrena, promesa celestial. Tiene doble porción. Él está en casa, está cerca. El Señor viene a hablarle en casa y ellos no quieren recibir al Mesías. Ellos están desconociendo la labor del Mesías. No quieren al Mesías. Y en esta historia Jesús es el cordero engordado. El que va a ser el sustituto de ellos. Y ellos no lo quieren. Ellos han recibido doble porción, tienen la palabra, tienen la cobertura. Dios les hizo llover pan del cielo, les abrió el mar rojo, los libertó, les dio tierra, todo. Pero ¿qué han hecho ellos? Decir: nosotros nunca nos han dado nada, y le han dado todo. ¿Y el otro? ¿Quién es el otro hijo? El menor. Todo el resto de la humanidad que hemos recibido 1 porción de la benevolencia de Dios. Y ahí estamos. ¿Y qué hacemos? Vivir perdidamente. ¿Y cómo está el corazón de Dios en esta historia? Mientras unos que conocen la ley de Dios, que tienen el servicio, la adoración, tienen las promesas, tienen a Abraham, tienen la ley, tienen a Moisés, pero están lejos del Señor. Tenemos a los otros gentiles, todos nosotros lejos de Dios, adorando palitos, adorando lo que se nos ocurría. Y mientras tanto, es como en las películas. No sé si ha visto la película por escena, que le muestran una escena y a veces una letra que dice: y mientras tanto, al otro lado. Aquí también tendríamos que decir, y eso es lo que está expresando el corazón de Dios: mientras tanto, unos desconocen a su Creador y su doble porción, otros están viviendo perdidamente. Y mientras tanto, ¿qué? Mientras tanto está el corazón del Padre dolido. Y el corazón del Padre en el cielo esperando que sus hijos vengan a Él a disfrutar de su amor complaciente, donde Él pueda decir: oh, en este es mi hijo, en este tengo complacencia. Pero me mira a mí y no puede tener complacencia en mí. La mira a usted y no puede tener complacencia en usted. Entonces hay una obra que Él tiene que hacer para traernos de regreso a casa. ¿Cómo sigue la historia? Sigamos la historia, el relato. El hijo menor se fue. Y nos dice la Escritura: vivió disoluto, perdidamente. Ahora bien,
¿Cómo vivió perdidamente? No lo sabemos. Tenemos una referencia y de eso hemos hablado, de lo que dice el hijo mayor al final de la parábola. Dice, ha consumido tus bienes con rameras. No sabemos si es verdad, porque ese es un prejuicio del hijo mayor. No es que él estaba con él o lo acompañó, no sabemos, pero ¿cómo él sabía? Si no había WhatsApp, Facebook, no lo siguió en las redes. ¿Cómo supo? O estaba con él o está inventando algo o supone algo. Así es el hombre, acusándose uno a otro y encontrándose uno mejor que otro. Y todos buscando a través de la religión, a través de su forma, de sus conceptos, agradar a Dios, pero nadie puede agradar a Dios. Y mientras tanto el corazón del Padre sufriendo. Y eso le trata de decir, ustedes murmuran que por qué como con pecadores y no se dan cuenta, no conocen el corazón de papá. Ustedes que han disfrutado la doble porción no se dan cuenta de que el cielo está triste y que el cielo tiene que hacer fiesta. Entonces aquí humanizamos el mensaje lamentablemente. ¿Y qué ponemos? La recapacitación o el remordimiento que lo lleva a recapacitar al hijo conocido como pródigo. Entonces estaba perdido todo y de repente él recapacita y dice, hoy, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Entonces yo me voy a levantar y voy a tomar toda mi energía, mi fuerza, voy a ir y me voy a presentar a mi padre y le voy a dar instrucciones a mi padre y le voy a decir, papá, mira, yo ya no quiero estar en tu libreta, hazme como uno de tus jornaleros. Lo único que quiero es estar, pero no estar. Ser, pero no ser. Quiero ser un jornalero, no quiero ser tu hijo ya. No quiero seguirme por tus reglas, no quiero seguir tus conductas, no quiero seguir las normas. Quiero ser un jornalero, alguien que disfrute de la comida nomás, del amor benevolente de Dios. Quiero seguir disfrutando el amor benevolente y vengo a la iglesia por el amor benevolente, porque me enfermé por un diagnóstico, por una crisis, por una tragedia. Entonces nos acordamos de Dios, iré donde Dios, pero le diré que no me ocupen en nada, que me dejen tranquilito, que yo no quiero ya ser hijo, no me inscriban en la libreta de la iglesia, yo solo quiero el amor benevolente, denme de comer, denme la cobertura. Pero si ya lo tienes, si el sol sale sobre bueno y malo, ¿qué quieres venir? Dale instrucciones a Dios. Y es así el hombre terco, duro de cabeza, que quiere ponerle condiciones a Dios y quiere que Dios haga como Él quiere. Pero la gracia no es así. Y esto es lo que está mostrando las tres parábolas. Que el Padre está esperando. Dice que el Padre salía cada tarde a mirar. Nótese, ¿quién es el que mira a Dios? ¿Dónde está Dios en el cielo? Está esperando por su Hijo. Pero ¿cómo? Si el hombre no tiene capacidad de recapacitar, ¿cómo va a volver a Dios? Si el hombre está muerto en delito y pecado y el hombre solo quiere gustar el amor benevolente de Dios, entonces ¿cómo es esto? ¿Cómo podrá volver? Entonces, miren lo ilógico que es el hombre. ¿Cómo Dios va a estar esperando al pecador que se arrepiente y venga si no puede? ¿Cómo va a estar Dios esperando ahí que venga su hijo? Porque no dice la parábola que el padre fue a buscarlo. Dice que el padre salía cada tarde y lo miraba. ¿Por qué tenía tanta expectativa el padre de que algún minuto iba a venir el hijo? ¿Por qué estaba tan expectante papá esperando al hijo? Aleluya. Porque sabía papá que él había provisto los medios para que el hijo volviera. Sabía papá que él había enviado al cordero engordado para ser sacrificado. Sabía papá que él ha provisto a través de los talentos en la iglesia, la obra del Espíritu Santo, que va a rodear de favor y misericordia a ese pecador para hacerlo recapacitar y volver. Que él no fue un pensamiento humanista que se le pasó, no fue una decisión personal, fue la obra del buen pastor que fue a buscarlo, lo levantó, lo subió en sus hombros, que lo trajo al redil, que lo alimenta con la palabra, que le prodiga su misericordia, que lo lava en la sangre preciosa del cordero engordado que ha sido matado para que él disfrute del amor complaciente, para que Dios vea a este pecador y lo mira con ojos de misericordia. Es el amor complaciente de Dios en toda su magnitud. Lo que está mostrando es el tremendo corazón de Dios esperando por su Hijo. Y así ha esperado por usted todo este tiempo. Todo este tiempo. ¿Qué está esperando el Padre? No que usted haga obras, porque nadie puede hacer obras. No que usted sea fiel y perseverante y todo. No,
podría hacer nada, porque no es del que quiere, no es del que corre, sino del que Dios ha tenido misericordia. No son mis años de antigüedad, no es el letrero de mi iglesia, no es la liturgia, es el puro afecto de la voluntad del Señor. Que donde yo estaba perdido comiendo algarrobas, Él fue y me vio que estaba muerto, y de no haber de la intervención del buen pastor que me tomó en sus hombros y me lleva de regreso a casa, el Padre no me podría esperar. ¿Por qué el Padre espera? Porque sabe que su Hijo viene en los hombros del Cordero. Porque sabe que hay un plan maravilloso que se va a ejecutar en la vida de ese. Ese es el amor complaciente de Dios. Mire cómo lo relata. Versículo 20. Cuando este hijo regresa. Versículo 20. Y levantándose, ¿quién? El pecador que está lejos. ¿Cómo se puso de pie? ¿Cómo pudo? Es que hay algo que nosotros no vemos. Él se puede poner de pie porque el Señor lo sostiene en sus brazos. Porque Él está herido, está quebrado, está condenado a la muerte. Es la gracia del Señor que lo pone en pie, no es el hombre. Por eso no hablo del hijo pródigo. No es él el héroe de la historia. El héroe de la historia es el corazón misericordioso de Dios, el amor complaciente. Él quiere complacerse en sus hijos. Y levantándose vino a su padre. Siga el relato. Y cuando aún estaba lejos, ¿quién? El hijo, ¿ve? Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió. ¿Quién corrió a quién? ¿El hijo al padre o el padre al hijo? ¿Quién está mirando? El padre lo vio. Y cuando lo vio, su corazón, ¡guau!, estalla el corazón de Dios. Se ha cumplido la redención. Viene mi hijo y corre ante él. Corrió. ¿Qué hizo? Se echó sobre su cuello, dice. Sintió su aroma y lo besó. Un padre besando a su hijo, y sale la humanidad del hombre nuevamente. Siempre nosotros echamos a perder. ¿Y qué le dice él? Padre, lo que había pensado decir: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, no soy digno, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Qué hace el papá? Hijo, a ver, deja explicarte. No te entiendo, no sabes. No le dice nada. Un chilenismo, no lo pesca. Lo único que hace, lo abraza y lo besa, ¿no? Y el otro habla y dándole instrucciones lo que va a hacer ahora su vida en la fe. Voy a ir a la iglesia pero a sentarme. Voy a ir a la iglesia pero déjenme aquí atrásito. No me manden a hacer declaraciones de fe, ni a orar, ni cantar. No, déjenme aquí nomás. Yo quiero de atrásito nomás. No disfrutas el amor eterno de Dios. No disfrutas el abrazo, no disfrutas el beso, no disfrutas la cobertura, no disfrutas lo eterno. El cielo se ha movido por usted, por amor. ¿Qué dice el Padre? Dice: siervos, vengan, vengan. Aleluya. Saquen el mejor vestido y vístanlo. Y dice Isaías: con vestimentas de salvación me ha vestido. Nos viste el Señor, porque nuestro harapos, nuestras obras de inmundicia no sirven para nada. Ni ayuno, sus lunas nuevas, son trapos de inmundicia para mí. No vengas a presentarte con tu mentalidad. Lo que tenemos que hacer solamente es disfrutar el amor del Padre. Él dice a sus hijos: saquen el mejor vestido, vístanle, pónganle un anillo en su mano. ¿Qué significa eso? El anillo era autoridad. El anillo era que era de la familia. ¿Qué jornalero aquí? No, yo te traje porque tú eres mi hijo. Póngale anillo de hijo. De hijo. Yo no lo voy a reconocer. ¿Cómo que yo no tengo hijos de primera y segunda categoría? Los cargos, las credenciales no son nada. La credencial, el pastor es más, él es de otra, está allá arriba el pastor. ¡No! Tanto humanismo en el Evangelio, tanta gracia perdida, tanto disfrutar el culto, dejar de disfrutar el culto. ¿Qué es? Dios, amado, ha decidido abrazarlo y decirle: mira, este es mi anillo. No tiene que ver con títulos. Los siervos, ¿qué tienen que hacer los siervos? Tomarlo a usted y vestirlo.
reconocerlo como hijo. Eso tiene que hacer un siervo. El padre de la historia dice: siervo, venga, póngale un vestido a él, pásele un anillo, es mi hijo, colóquenle calzado en sus pies para que camine en la verdad. Eso tiene que hacer la iglesia. A quien viene, a quien entra por la puerta, no mirarle su currículum. ¿Qué ha hecho, qué no ha hecho? Si todos estábamos perdidos al entrar, ¿qué tiene que hacer la iglesia que ha perdido talentos? ¿Qué tiene que hacer? Ponerse en pie y decirle: oh, hay que vestirlo con la gracia del Señor. Hay que ponerle anillo, todos somos hijos. Hay que ponerle calzado en sus pies para que enmiende su camino delante del Señor. Es un perdón instantáneo, es un beso fraterno. Lo más hermoso de esta historia es que 3 veces se habla de un becerro que ha sido engordado. Porque la única manera que Dios les dé el amor complaciente es que alguien tiene que tomar nuestro lugar. Y ese es el cordero que ha sido engordado. Cuando habla de ese cordero engordado, era el cordero que engordaba en la familia para el día de la Pascua, que lo iban a llevar al templo a ser sacrificado. Y este padre dice: no, sacrifiquémoslo de inmediato. Porque ese cordero representa a Cristo, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y con ese cordero que ha sido sacrificado puede haber fiesta en el cielo. Todas las parábolas terminan con fiesta en el cielo, cuando el Padre abraza al pecador, no por sus méritos, sino por los méritos del Cordero. Hay fiesta en los cielos. Bendito sea el Señor. Termino. Entonces, veamos la historia del otro hijo como conclusión. Ver cómo él recibió el amor benevolente y no quiere el amor complaciente porque se siente justificado en sus propias obras. Y eso es lo más triste que nos podría pasar en la iglesia, que sentir que no necesitamos el amor complaciente de Dios, que nos conformemos con las migajas, lo benevolente, que se conforme con un resultado positivo, que se conforme con un trabajo. ¿Por qué sirve al Señor? Que yo, mire, no tenía trabajo y el Señor me abrió una puerta de bendición. Mire, y algunos hasta exacerban la nota. Y dicen: mire, yo antes era pobre, no tenía zapatos, no tenía que comer. Y desde que llegué al Evangelio me cambió la vida. Ese es amor benevolente, lo tiene. ¿Y cuántos disfrutan del amor complaciente de decir: yo estoy aquí disfrutando la cobertura de papá, siento su aroma, siento su espíritu, me alimento por su palabra, he crecido en gracia, comprendo que hubo un cordero sustituto por mí? Y hay días que vamos a pasar con zapatos rotos, hay días que vamos a estar enfermos, hay días que vamos a estar en crisis. Sí, va a pasar. ¿Y qué vamos a hacer? No, pero yo estoy disfrutando del amor complaciente de Dios, es superior. No se iguala a nada. No se iguala a nada al amor complaciente de Dios. ¿Qué pasó con el hijo que tenía doble porción? Mire, entonces el otro hijo se enojó. No quería entrar a esta fiesta. No quería disfrutar del amor complaciente de Dios. Entonces su padre salió, les trató de explicar, le dice, le rogaba que entrase, o sea, ven a disfrutar del amor complaciente, no te quedes ahí. Mas él respondiendo dijo, mire cómo lo ve él. He aquí, dice, tantos años que te sirvo, tantos años que estoy en la iglesia, nunca te he desobedecido, nunca he salido de la iglesia. Y mire cómo es su pensamiento olvidadizo. Dice, nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Está juzgando a papá. Y ustedes que leyeron la palabra conmigo, le había dado más que un cabrito, po. O sea, al principio le había dado doble porción. ¿Cómo dice que nunca me has dado un cabrito? Reclama, dice, cuando vino tu hijo que ha consumido, mire, blasfema a su hermano, blasfema a su padre, dice, no me has dado nada, blasfema a su hermano, se consumió sus bienes con ramera y para él has hecho matar el cordero gordo.
Y el padre dice: hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. O sea, te he brindado siempre el amor benevolente, pero ahora quiero que vengas a la fiesta, disfrutemos el cordero que ha sido muerto, comámonos el cordero. No andemos mirando con sospecha a los demás, no andemos poniéndonos reglas, metros, argumentos nuestros, porque es el peor camino que podríamos entrar. Tenemos que venir con expectativa a la presencia del Señor y decir: Señor, he disfrutado de este amor complaciente, porque el becerro gordo ha sido muerto para que comamos y hagamos fiesta. Y termino mis palabras, termino este sermón con lo que expresa el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 14, refiriéndose a este cordero que ha sido engordado, el cual nos permite el amor complaciente de Dios. Dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, dice, aboliendo en su carne las enemistades, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en su cuerpo todas las enemistades. Y Él vino y anunció las buenas nuevas de paz para con Dios, a vosotros que estabais lejos y también a los que estaban cerca, al que estaba en casa, que tenía doble porción, y al que la había malgastado, a judíos como gentiles. Para todos el Señor ha preparado el cordero engordado para ser sacrificado. Y todas estas parábolas terminan con el gozo del corazón de Dios. Mientras los hombres sigan predicando el humanismo en el Evangelio, siempre la oveja va a ser la héroe. Siempre el hijo pródigo va a ser el hombre del centro. Pero no es la oveja, es el pastor. Ese es Jesús, mi Salvador. Es el Espíritu Santo rodeándonos, tomándonos. Es el corazón del Padre que quiere gozarse con nosotros. En gran manera me gozaré en el Dios de mi salvación, que nos ha vestido con vestimenta de salvación. Yo esta tarde quiero invitarle, quien quiera sea usted y los años que tenga en el Evangelio o fuera del Evangelio, quien quiera sea usted, que lo más importante es disfrutar el amor complaciente de Dios a través de Cristo nuestro Salvador. Eso le hará bien a usted y provocará gozo en el cielo. No es por mérito, no es por obras, es la obra de Dios en nosotros.